Tras 12 años de control en el acceso a las divisas, el régimen chavista reveló que un nuevo sistema cambiario regirá en Venezuela. Analistas financieros y sectores de la oposición califican la medida como una macrodevaluación que tendrá un efecto inflacionario al legitimar un cambio que hasta ahora había sido escondido, el llamado dólar negro o paralelo. En 2013 se decretó el control de cambio en Venezuela. Luego de 12 años, 6 han sido los planes del régimen para modificar las condiciones. Optimizar el sistema cambiario, perfeccionarlo. Nuevo nombre y un giro en la forma. Serán 3 las maneras en las que los venezolanos podrán acceder a las divisas para uso particular e industrial. Tasa preferencial. Es la de menor valor, se ubica en 6,30 bolívares por dólar y se limita a la importación de rubros prioritarios como alimentos y medicinas, prácticamente reservada para la importación oficial. Estamos hablando que aproximadamente un 70% de las necesidades de la economía del país están garantizadas a 6.30. Sistema SICAD. Una modalidad de subasta que el régimen fijó a partir de los 12 bolívares por dólar. A este tienen acceso los empresarios registrados. En cuanto a los ciudadanos, es un cupo máximo de $3.000 al año para realizar transacciones en ocasión de viajes al extranjero, en el que además se cuenta un límite de 300 para compras por internet. Bueno, porque es parte de ese mecanismo de control que siempre debe existir. Sistema marginal de divisas. Es la novedad en 2015. Se trata de la posibilidad de negociar dólares a través de casas de cambio y al ritmo que marca la oferta y la demanda. En esta ocasión, el denominado sistema libre tiene restricciones. Un particular o empresa puede transar la venta, no puede comprarlos. Estos actores realmente son los que van a decir cuánto es el precio de ese dólar libre. Para la oposición política es un impulso a la inflación. Hay quienes se preguntarán, ¿en qué nos afecta? ¿En todo? ¿O es que de diciembre a esta fecha los precios no han aumentado? Ellos dicen que el dólar a 6.30 se mantendrá para la comida y medicinas. ¿Cuál si no hay? Usted va a una farmacia y ni acetaminofén para el dolor de cabeza se consigue. Pura mentira. Según análisis inmediato de expertos, se trataría de una macro devaluación, pues al abrirse el compás de la oferta y la demanda, es un reconocimiento de un sistema del cual no se podía hablar en Venezuela, como lo es el mercado negro o paralelo. 5:46 en Venezuela y esta medida se anunció el pasado martes. Ya han transcurrido unos buenos días para saber qué es lo que está pasando con el cambio en Venezuela. Por eso saludamos a Alexander Guerrero, doctor en economía, nos acompaña desde Caracas. Gracias por acompañarnos, señor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación sigue siendo la misma. El régimen cambiario ha sido maquillado, pero no aparece lo que es esencia, lo fundamental. Para que haya un régimen, un mercado de dólares, tiene que haber, hay una demanda dada, definida, inmensa, insatisfecha, y no hay oferta de divisas. El control de cambio ha obligado a que solamente los venezolanos tengan acceso a los dólares generados por el petróleo. Cuando el control se establece, hace más o menos 12 años aproximadamente, ya cumplimos los 12 años en estos días. El objetivo del gobierno era netamente político, lo declaró Chávez en ese instante, era que los venezolanos tuviésemos acceso prácticamente a los dólares del petróleo, pero con control. En la medida en que la producción de petróleo fue cayendo, en la medida en que los precios se fueron cayendo, que es lo que ha ocurrido a finales del 2014, entonces los dólares petroleros no llegan, no hay. Ese proceso viene ocurriendo con mucha fuerza desde octubre del 2012. Vamos a 2 años y tanto. La escasez de dólares plena y total la vemos en la calle con colas para absolutamente todo, pero también lo vemos en los precios. Venezuela vive hoy un proceso hiperinflacionario de 3 dígitos bajos y el nuevo régimen cambiario trae devaluaciones implícitas un poco subrepticias y escondidas desde el punto de vista político, pero en la medida en que se vaya materializando, pues en esa medida vamos a ver los precios crecer como consecuencia del cambio del régimen cambiario. Debo aclarar algo importante que lo estaban diciendo ustedes al principio. El dólar paralelo sigue siendo ilegal o negro, como dice el gobierno. El gobierno colocó una especie de dólar que la gente ha confundido como paralelo y no es cierto, una especie de dólar marginal donde se supone, de acuerdo al gobierno, que allí van a vender los dólares los venezolanos. Pero recordemos que en Venezuela no hay respeto por los derechos de propiedad,
No hay posibilidad de que la gente traiga sus dólares propios, sus propios ahorros y los venda en el mercado por el temor o el riesgo de ser expropiado. Las cuentas en divisas, que ahora son obligatorias para ir al mercado de divisas, el de SICAD 1 y 2, que fue fusionado para operar con ofertas, para operar con subastas, al mercado marginal, donde se supone que allí va a haber un libre juego de oferta y demanda, pues eso es más público, más publicidad que otra cosa, porque a la hora de la verdad ahí no hay dólares. De hecho, el dólar ese marginal del gobierno, que la gente ha llamado equivocadamente paralelo del gobierno, comenzó en 170 y el segundo día brincó a 175, que muestra en última instancia, si es que acaso existe, yo dudo que exista, la escasez en ese mercado. Digo, dudo que exista porque no tenemos pantalla, no tenemos estatus del mercado, no vemos exactamente qué es lo que está ocurriendo. En cualquier mercado que se supone es suplido por el sector privado o por gente residente o no residente en Venezuela, pues debe haber una pantalla, pues debe haber un mercado que conecte todo, debe verse en pleno movimiento. Nada de eso existe. Tengo la impresión de que este es un dólar manejado de manera manual. Lo digo con mucha responsabilidad porque el sistema no es transparente. Entonces, lo que estamos viendo al final, pues, es un régimen, es simplemente un maquillaje del que teníamos, pero la situación se mantiene exactamente en las mismas condiciones. No hay divisas y entonces vamos a ver la escasez que continúa, vamos a ver la contracción de la economía que continúa. Nada va a cambiar. Las condiciones para que exista un mercado de divisas no se están cumpliendo. Hay una demanda insatisfecha, pero no hay oferta. Y hay problemas muy serios, institucionales y políticos importantes que impiden que los venezolanos vayan al mercado con sus propias divisas, con sus ahorros que tienen colocados en el mercado internacional. Y esa es la realidad hoy. Nada de eso lo hemos visto esta semana cambiar y yo dudo de que lo vayamos a ver en la próxima semana. Tengo la impresión de que este régimen cambiario simplemente está condenado a los otros regímenes cambiarios. Llevamos 4 regímenes cambiarios en lo que va de año. Al final, la situación es más o menos la misma. Es decir, no vamos a tener posibilidades de tener acceso a la divisa hasta tanto no desaparezca totalmente el control. Es decir, sí, doctor, la única forma como vamos a ver divisas en el mercado es cuando el gobierno se decida eliminar el control. Doctor Pero Guerrero, ya vieron al presidente Maduro, no hay manera de que ellos acepten la condición de eliminar el control, porque para ellos el control es fundamentalmente político y social. Sí. A través del control del cambio, a través del control del dinero, de los dólares, ellos tienen un control fuerte e importante sobre la población política y socialmente hablando. Sí, doctor Guerrero, gracias por este análisis, pero también hay una cosa que se preguntan los venezolanos cuando ven las noticias, cuando ven que el primer país en recursos que aparece en la llamada lista Falciani proviene de Venezuela. Entonces el venezolano de a pie se pregunta, ¿y entonces se llevan estos dólares a unas cuentas en el extranjero, se llevan estos recursos de los venezolanos a unas cuentas en el extranjero y aquí estamos padeciendo la crisis y el desabastecimiento? ¿Cómo entender esa situación de un gobierno que además de toda la crisis económica interna también se ve involucrado en cuestionamientos de utilización de cuentas en el exterior para evadir impuestos? Porque no hay, recordemos una cosa importantísima, no tenemos contrapesos institucionales en Venezuela, los poderes públicos no están divididos en lo que normalmente es una democracia, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial que es árbitro, eso en Venezuela no existe. En consecuencia, el gobierno actúa con plena discrecionalidad en lo fiscal, en lo económico, en lo político, sin el contrapeso natural de las instituciones. Sin ese contrapeso no hay forma de que en Venezuela veamos una sociedad transparente y sepamos exactamente qué es lo que ocurre. Los fondos del Estado, los fondos públicos, lo que llaman fondos soberanos, que tanto el gobierno menciona con grandes inversiones allí, pues no tenemos balance de eso. No podemos decir entonces que hay un determinado volumen de liquidez internacional en manos del gobierno simplemente porque no tenemos balance. Si no vemos ningún balance, tenemos que contar que no hay absolutamente nada y eso ya pues lo vemos en las colas, lo vemos en la evaluación, lo vemos en la inflación y lo vemos en las calificaciones de riesgo que tiene Venezuela a nivel internacional. Venezuela es el país de mayor riesgo en el mundo. Es un país que se supone que tiene
fondos en liquidez internacional o en reservas internacionales, no debería tener el nivel de riesgo que tiene. Lo que da a entender de que ya vamos llegando al punto en el cual tanto la gente que no reside en Venezuela, que les ha sido muy difícil comprender lo que nos pasa aquí adentro, como los propios venezolanos, que tampoco les ha sido fácil comprender lo que está ocurriendo en Venezuela porque la sociedad no es transparente. Entonces hemos llegado al punto final donde no hay divisas ni siquiera para comprar e importar lo que es necesario para que el venezolano pueda sobrevivir. Aquí hay aproximadamente 9 sectores económicos colapsados, entre ellos el automotriz, entre ellos la propia agricultura, entre ellos la industria del cemento, la industria metalmecánica, la industria química, colapsados totalmente porque en una parte importante de esos sectores depende de las importaciones. Y si vamos a importar con dólares de petróleo, si los dólares de petróleo no existen porque la renta petrolera ha caído, pues entonces la situación es realmente terminal, tremendamente difícil, muy conflictiva socialmente hablando, y bueno, no hay posibilidades que yo creo que Venezuela debe aproximarse a una especie de acuerdo político entre todo el mundo, gobierno y oposición y el país en pleno, para ver si por lo menos acomodamos una especie de aterrizaje en paz y tratar de sacar el país a donde ha sido llevado precisamente porque no hay forma de que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo con los fondos del país o con el dinero del petróleo. Es Alexander Guerrero, doctor en economía, nos ayudó a entender qué es lo que está pasando con el nuevo régimen cambiario en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias.